Muy buenos días, bienvenidos al tercer estudio de la Epístola de Santiago. En esta oportunidad nuestro tema será el cristiano ante las pruebas. Recordemos que nuestro Señor nos quiere preparar para que nosotros podamos enfrentar las pruebas y las dificultades por las que muchas veces nosotros vamos a atravesar. Primeramente comencemos nuestro estudio revisando el capítulo 1, versículos del 2 al 4 de la Epístola de Santiago. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En primer lugar, tratemos de definir estos dos conceptos. ¿Qué significa prueba y qué significa paciencia? Porque el Señor nos está diciendo que nos vamos a enfrentar a pruebas. Sin embargo, dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. Es decir, mediante la paciencia nosotros vamos a poder derrotar a las pruebas y a las dificultades. Una prueba o una tentación son todas aquellas dificultades o todas aquellas situaciones difíciles por las que muchas veces el cristiano atraviesa. Ya sea que el cristiano hay veces quiere volverse millonario, en ese caso él está siendo tentado por la riqueza, o quizás va a tener que atravesar por alguna situación difícil, incómoda, quizás va a tener que soportar la muerte de algún familiar, o que tal vez un familiar caiga en desgracia. En esa situación también el cristiano va a estar sometido a una prueba. Pero, ¿por qué la prueba? La palabra del Señor nos dice de que Dios permite que nosotros atravesemos por pruebas o por tentaciones, por dificultades. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver más claramente cuál es el propósito de una prueba o una tentación, es precisamente probar la fe del cristiano. Imaginemos por un momento que un familiar nuestro muere, o un familiar nuestro cae en desgracia, o nosotros mismos hay veces podemos caer en desgracia. Nuestra salud se puede ver comprometida, quizás hasta podríamos perder uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo, y entonces en ese momento la fe del cristiano va a estar siendo puesta a prueba. ¿Hasta dónde el cristiano realmente ama a Dios o simplemente lo está amando de boca para afuera? Generalmente cuando las personas atravesamos por alguna dificultad, es más fácil echarle la culpa a Dios. Mas sin embargo, nuestro Señor nos está diciendo de que las pruebas son para probar nuestra fe. Por otro lado, vamos a definir qué es la paciencia. La paciencia vendría a ser aquel elemento que a nosotros nos permite poder superar esas pruebas. La paciencia es una palabra, es un término que significa aquella persona que ha salido victoriosa en una dificultad. Generalmente esta palabra se utilizaba para referirse a aquel soldado que había ido a una batalla, que había participado en una guerra, pero que finalmente había salido victorioso. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que armarnos, tenemos que poner todo de nuestra parte para que de esa manera nosotros podamos salir victoriosos ante las dificultades, ante las tentaciones, ante las pruebas. Nosotros podemos salir victoriosos, pero es necesario que nosotros nos estemos equipando, nos estemos entrenando constantemente, así como lo hace un soldado. Igualmente también nosotros debemos de proceder. Vamos a revisar un pasaje que se encuentra en Mateo, el capítulo 24, versículos del 11 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Miren, esa palabra que está traducida por perseverar, en este caso en Mateo el capítulo 24, el versículo 13, es el mismo término que utiliza Santiago para definir a aquel cristiano que tiene paciencia para poder derrotar o para poderse enfrentar ante las dificultades. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo el Señor? Muchas veces vamos a pasar por pruebas, por dificultades, pero es necesario que nosotros estemos equipados. ¿Y cuál va a ser ese nuestro equipo? Justamente la palabra de nuestro Señor. Si nosotros estamos escudriñando constantemente las Escrituras, nuestra fe se va a ver fortalecida. De lo contrario, nuestra fe poco a poco va a ir menguando, si es que no estamos en contacto con la palabra de Dios. Por este motivo y por estas razones, nosotros les invitamos a que puedan escuchar este tipo de mensajes, este tipo de meditaciones, y ustedes lo puedan aplicar a vuestras vidas. Vamos a retornar nuevamente a Santiago y vamos a revisar en el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra del Señor en estos versículos? En primer lugar nos está diciendo, si nosotros nos estamos enfrentando a pruebas o a dificultades y nosotros no podemos controlarlo o no sabemos cómo controlar esas situaciones negativas, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestro Señor. Pero la forma de acudir a nuestro Señor es por medio de nuestras oraciones. Pero esas oraciones tienen que tener un ingrediente muy vital, muy importante. Tenemos que creer que Dios nos va a ayudar a solucionar esos problemas. Tenemos que pedir con fe, no dudando, considerando que Dios puede hacer las cosas incluso más imposibles. Las cosas más difíciles, Dios nos puede ayudar a solucionar. Pero es importante que nosotros le pidamos, pero le pidamos con una fe bien puesta. Revisemos aquel pasaje tan hermoso que se encuentra en Mateo, el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren qué preciosa invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Si nosotros nos encontramos con dificultades, con problemas que nosotros no podemos solucionar, el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si nosotros no queremos depositar nuestra confianza en nuestro Señor, es porque todavía queremos seguir cargando con esas dificultades. Sin embargo, el Señor nos quiere ayudar a sobrellevar esas cargas que muchas veces son insoportables. Revisemos ese otro pasaje que está ahí a la mano, en Mateo, el capítulo 14, versículos del 26 al 31. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Miremos este ejemplo del apóstol Pedro. Este hombre dice que había bajado de la barca, estaba caminando sobre las aguas, pero
las dificultades